director. Así saludamos con el doctor Hernán Reyes. Él es politólogo, docente universitario, y vamos a hacer un análisis de los resultados del día domingo. ¿Qué pasó? ¿Lo tenemos? ¿Cómo está, doctor Reyes? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bienvenido. Jaime, buenos días. Un saludo para ustedes y para su audiencia. Gracias. Doctor, ¿cómo analizar los resultados que se dieron este domingo, a pesar de que a las 17 horas se comenzó a divulgar un exit poll que después de unos minutos se cayó ese exit poll porque estaban mintiéndole a la gente? ¿Qué se pretendía hacer con ese exit poll que se divulgó a través de los medios y las redes sociales del día domingo? Bueno, primero empecemos diciendo que este proceso electoral ha estado marcado por irregularidades. Antes de que se dé la votación el día domingo anterior, ya existían múltiples denuncias de la inacción, del quemiportismo y quizá también del sesgo, de la parcialidad que tenía el Consejo Nacional Electoral con respecto a un sinnúmero de candidatos que habían hecho campaña anticipada, por ejemplo, habían utilizado fondos públicos, es decir, habían participado en el reparto de cocinetas cuando hacían campaña electoral, algo que no puede hacer un candidato porque pertenece esos recursos al Estado. Y ante la desconfianza de la ciudadanía de lo que podría pasar el domingo, precisamente debido a estas actitudes y a este posicionamiento abiertamente favorable a Noboa por parte de 4 vocales, incluyendo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Este era el clima previo antes de las elecciones del día domingo. Es más, había personas que hablaban de defender el voto en las urnas ante la posibilidad de un fraude. En medio de esto vienen las elecciones que felizmente entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde no arrojaron ningún evento que lamentar, ningún acto de violencia, por ejemplo, que era algo que podría haber acontecido. Y a partir de las 5 de la tarde volvemos en el Ecuador a ser testigos de este juego bastante perverso, de este deseo de implantar una narrativa. Ya lo vimos esto con Guillermo Lasso el 2021, por ejemplo, y hacer creer que los resultados eran unos y no otros. Lo vimos en el 2017 y lo vimos en el 2021 también, y ahora lo volvemos a ver. La encuestadora, yo hasta ahora no salgo todavía de mi estupor por cómo un medio de comunicación, por ejemplo, Teleamazonas, que es el que yo estaba viendo, publica unas encuestas de exit poll con una diferencia no solamente muy grande de 7 puntos, si no me equivoco, más entre Noboa y Luisa González, sino dándole la victoria en primera vuelta al presidente candidato Daniel Noboa. Yo no sé, este no es solamente un acto de irresponsabilidad, esto es, yo diría, un comportamiento antiético, puesto que luego, cuando se empiezan a contar los votos, ya a través del escrutinio de forma oficial, se empieza a ver que esto era simplemente una charada, una gran mentira, que yo creo que había sido preparada por el gobierno en conjunto con esta fastuosa celebración que iba a haber en un hotel, con la presencia de las autoridades para celebrar el triunfo en primera vuelta, de la mano de estos anticipos que el gobierno había venido haciendo de que ganaba en primera vuelta. Entonces, a mí me parece que se quiso engañar al pueblo ecuatoriano, se quiso cometer de arranque un fraude en sentido simbólico de la palabra, para ver si es que después era posible quizá torcer los resultados que vayan apareciendo ya en el conteo oficial del Consejo Nacional Electoral. Y frente a esto, no estamos indemnes para la segunda vuelta. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que la fuerza política que pasa a la segunda vuelta con el oficialismo, la Revolución Ciudadana, tendrá que gestionar muy bien la presencia de delegados y de veedores y observadores en las mesas electorales y en el conteo de escrutinio, para evitar precisamente que esto que no se pudo dar, lamentablemente para Noboa en la primera vuelta, pueda darse en la segunda vuelta electoral. Hace pocos minutos ha dado declaraciones el presidente Noboa a Radio Centro, y en esas declaraciones dice que se han dado irregularidades en el conteo rápido de la OEA.
resulta que ahora, porque no le favorecieron los resultados, él dice que hay irregularidades. ¿Cómo entender esto? Yo de Daniel Noboa me espero cualquier cosa, desde las más absurdas declaraciones hasta las más grandes mentiras. Yo no confiaría absolutamente en la palabra de este señor. Me parece a mí que las grandes y las más graves irregularidades podían provenir justamente de que favorezca la actuación del Consejo Nacional Electoral y de sus funcionarios al gobierno de Noboa, no al contrario. Y es más, en redes sociales se difundieron una serie de videos donde, por ejemplo, elementos de la fuerza pública estaban intentando modificar los resultados de las actas electorales en algunos recintos para favorecer el voto hacia Noboa. Entonces, a mí me parece que luego de una yo diría, una muy mala estrategia de haber dejado plantada a su gente para la celebración el día domingo, de haberse recluido en el silencio y quizá en la propia pataleta de no haber conseguido el resultado que quería. Ahora sale Noboa a una entrevista donde finalmente vuelve a cometer el mismo error que seguramente le hacen cometer sus estrategas, y él, como no se da cuenta de mucho de lo que acontece a su alrededor, finalmente termina cayendo en eso de estigmatizar, criminalizar a sus oponentes políticos, así como ya se había hecho en redes sociales a través del ejército de trolls que tiene pagado a los votantes que no votaron por él, a las provincias de costeñas, sobre todo de la costa, que no votaron por él, donde él no ganó. Y yo creo que con esto está demostrando desesperación, está demostrando furia porque a mí me parece que es nuevamente un capricho lo que a él le llevó a optar por ser candidato a la presidencia y ganar sorpresivamente esto hace poco más de un año, y ahora nuevamente es capricho por quedarse 4 años más en el poder. Así que, digo, las declaraciones y las entrevistas van a tono justamente con esa, yo diría, malhadada estrategia que yo creo que le va a terminar pasando factura, porque la gente tiene un límite y la gente de alguna manera se harta también de que le estén acusando, de que le estén minimizando, de que le estén inferiorizando, como lo está haciendo Noboa con quienes no votaron por él. Doctor, muy buenos días. Carla Aro la saluda. Yo recuerdo que en la campaña de Abdalá Bucaram, un político dijo que quienes votaban por Abdalá eran los maricones, las prostitutas. Usted lo recuerda muy bien, ¿no? Y eso le costó la candidatura. Siento que esa discriminación que está planteando dentro de su estrategia o de su narrativa Daniel Noboa, de discriminar, de elevar el regionalismo, le puede costar muy caro. ¿Cómo cree usted que sea en estos momentos la reacción de un pueblo que se siente dolido, de un pueblo que pide auxilio, de un pueblo que sin duda alguna tiene una manifestación de las necesidades profundas que tiene en el día a día? Así es, ese político al que usted se refiere, Carla, era ni más ni menos que el expresidente León Febres Cordero, que acusó precisamente a quienes votaron por Abdalá Bucaram de ser la escoria prácticamente del país. Ahora he visto en redes sociales inclusive unos mapas, mal llamados mapas del Ecuador, donde se divide el Ecuador de bien del Ecuador malo, del Ecuador criminal, el Ecuador bueno versus el Ecuador malo. Eso es muy grave, porque es primero profundizar aún más un clivaje de carácter regional que ha sido una constante histórica en este país y que finalmente le ha hecho mucho mal a la democracia ecuatoriana, porque cuando se vota con un sentimiento de carácter regionalista o cuando finalmente esa identificación, digamos, con la tierra propia se ve salpicada por aspectos netamente emocionales y no racionales, a la larga son las élites y son estas oligarquías, digamos, yo diría que tienen una mentalidad colonial todavía, las que terminan ganando. No nos olvidemos que este tipo de discursos provienen, como digo, de Febres Cordero, que no era sino un empresario guayaquileño que era empleado del abuelo de Daniel Noboa. Eso era Febres Cordero. Las derechas finalmente siempre están ligadas entre sí por factores de parentesco, por factores de trabajo, por factores de negocios. Y yo creo que Daniel Noboa está precisamente repitiendo o saliéndosele precisamente esa mentalidad
de oligarquía resentida, vengativa, alejada del pueblo y que a la larga estigmatiza a quienes no voten por él. Yo creo que esto le va a pasar factura. Supongo yo que ya estarán haciendo las rectificaciones del caso, pero el mal ya está hecho. Y creo que en estos momentos donde hay tanta hipersensibilidad después del proceso electoral, donde finalmente la gente se forja una imagen de qué es lo que aconteció en las urnas y finalmente quién resulta ganador, qué hacer para el futuro, etcétera, cómo están colocadas las fichas políticas ahora, etcétera. Haber empezado la campaña de segunda vuelta, que es una campaña que empieza prácticamente el mismo momento que se saben los resultados electorales de la primera vuelta, haber empezado tan mal la campaña, Noboa, tan arrogantemente, tan soberbiamente, atacando no solamente a los votantes, sino también a sus adversarios políticos. En esta entrevista que ha dado Noboa, acusa a la Revolución Ciudadana de ser la mafia, de ser los criminales, de ser parte del sector criminal que está dominando este país, cuando en su gobierno a Noboa le han dicho en la cara, desde el exterior, que ha dejado que se constituya un narcoestado en el Ecuador. Ha sido a Noboa quien le han dicho en la cara que este ha sido finalmente el resultado de su política fallida de seguridad, y ahora él intenta nuevamente querer, a través de sus palabras y obviamente a través de un gasto multimillonario de recursos, querer convencer a una población que, espero yo, para esta segunda vuelta reciba mayor información sobre lo que realmente está aconteciendo en el país. Porque a mí me da la idea de que la votación de las provincias de la costa es una votación muy lógica y muy racional, porque precisamente en ese sector del país es donde con más claridad se siente la crisis multisistémica que vive el Ecuador. En cambio, en la sierra hay, yo creo que todavía una influencia extremadamente grande de medios de comunicación, de redes sociales y sobre todo, diría yo, una suerte de discurso de odio instalado en el fondo de mucha gente, de millones de ecuatorianos, diría yo, un discurso que fue labrado cuidadosamente y pacientemente durante estos 3 últimos gobiernos, que lamentablemente todavía está impactando en las preferencias electorales y en la decisión de voto. ¿Se le puede reconocer a Daniel Noboa el hecho de tener una mayoría en la Asamblea? ¿Eso podríamos reconocerle, induda, o sea, o no? La segunda minoría, llamémosle, para decir las cosas con su nombre, porque según los últimos datos, la primera minoría sería de Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana tendría 67 asambleístas, me parece, y me parece que 66 la ADN. En ese sentido sería la segunda minoría. Pero lo cual es muy significativo, porque en realidad refleja la misma polarización que está viviendo el país en términos políticos. Eso también nos dice, doctor, nos diría que no están analizando los votantes cuál es el perfil de los asambleístas. Nos dice simplemente yo estoy votando con esa polarización, si es correísta, anticorreísta, si es 7, pero ni siquiera estamos analizando como que el perfil de cada uno de los candidatos. Tenemos una asambleísta, Sada Fritzel, una persona que no sabía ni en qué parte del territorio ecuatoriano estaba cuando fue ministra de Ambiente. Así es, totalmente. Hay una preeminencia del voto emocional orientado y guiado por un discurso marquetero. Eso es lo que ha invertido, en eso ha invertido millones de dólares Daniel Noboa, en colocar a gente que más bien estaría digamos, dirigida a ser un influencer o a ser una influencer de candidatos. Fijémonos los exministros, Nis Olsen, fijémonos en Sara Fisi, fijémonos en Diana Jacome, el papelón que han tenido cuando han sido funcionarios de gobierno. Sin embargo, van como asambleístas por ser precisamente gente conocida. Es el tema de preferir la popularidad, la visibilidad de la gente a las capacidades. Y por supuesto, un montón de gente, como además el voto acá es en plancha, vota por ADN y resulta que la asamblea va a estar llena, mejor dicho, va a estar ocupando muchos curules este tipo de personajes que mal le van a hacer a la democracia ecuatoriana, no solamente a la Asamblea Nacional, sino a la democracia ecuatoriana, porque ya sabemos de lo que son capaces en el juego político. Mónica. Muy buenos días, doctor Hernán Reyes. Mónica Luzárraga le saluda. Ver esta polarización, este 43 versus 44, una diferencia porcentual del 0,20%, ¿qué representa? Yo le quiero hacer la pregunta. En ambos lados de la polarización,
¿Es creíble pensar que el 44% de ciudadanos que votaron por la propuesta de Daniel Noboa son novoístas, son personas que apoyan a Daniel Noboa porque creen en él, o siguen existiendo rezagos en esa votación de personas que votan por odio y que son evidentemente anticorreístas y que ven en Daniel Noboa es este líder que agrupa, si se quiere, esta posición visceral, anticorreísta, irracional? Y luego también, sabiendo que Luisa González tenía un techo del 33% con el que partió en la primera vuelta en las elecciones anteriores, ¿es también este 10% adicional un voto a conciencia por la Revolución Ciudadana? ¿O también puede haber ahí un voto de rechazo al gobierno de Daniel Noboa? Bueno, vivimos, yo diría un ambiente atosigante de marketing electoral donde efectivamente en esta cancha inclinada el mayor gasto electoral y la mayor influencia la tiene precisamente la campaña de Daniel Noboa, porque al mismo tiempo él actuó como presidente y actuó como candidato. Esa es una ventaja enorme que no tienen ninguno del resto de competidores de él, no tuvieron ninguno del resto de competidores, que le permitió por un lado gastar recursos públicos cuando decía que era presidente y por supuesto gastar recursos privados. Algún momento ojalá se haga una auditoría de cuál fue el gasto electoral de Daniel Noboa en esta campaña, que me parece que rebasa todo lo que uno se puede imaginar, para que finalmente al menos esto salga a la luz. En el caso de su padre, Álvaro Noboa, fue él multado 2 veces con multas millonarias por haber excedido, obviamente, el gasto electoral que había informado al Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, yo creo que hay 3 tipos de votantes que votaron por Noboa. Hay unos votantes que efectivamente Noboa en este año de gobierno, con toda la feria las becas y toda la campaña y la parafernalia populista que ha hecho, ha logrado construir, que son el voto propiamente novoísta. Él se presentó de alguna manera como alguien que no era ni pro ni anti, se presentó como alguien que estaba orientando hacia una política del nuevo Ecuador, del nuevo país, una cara joven en la política, etc. Entonces quizás tiene adherentes a él. Creo que hay anticorreístas con esta rabia y este odio contra el correísmo que ha logrado la polarización en el Ecuador, que también votan por Noboa. Y creo que hay un gran porcentaje de gente que no le interesa la política, no le interesa ni Noboa, ni Correa, ni Luisa, ni Leonidas Issa, ni nadie, y finalmente votan por quien ven más conocido, y en este caso utilizando redes sociales, ese personaje más conocido, finalmente aparece él o aparece su esposa, que yo creo que le dio muchísima votación, Lavinia Balbonesi, entre sectores no solamente jóvenes de la población, entre también el sector femenino de las votantes. Yo creo que ese es el tercer sector que está votando por Noboa en un país bastante desafecto con la política, donde el porcentaje de gente que repudia a los políticos en general es bastante grande. A mí me parece, por el contrario, que el voto por la Revolución Ciudadana tiene 2 componentes. Tiene un voto duro de la Revolución Ciudadana, yo no sé si militantes propiamente, pero simpatizantes de la Revolución Ciudadana, que me parece que en las últimas elecciones ha llegado a aproximadamente más o menos 30% de la votación. Pero hay un margen, un porcentaje de estos 13% adicionales, que yo creo que es gente que está harta de la polarización en el Ecuador, que precisamente no es que quizá tengan siquiera mucha simpatía con la Revolución Ciudadana o con Rafael Correa o con Luisa González, pero que yo creo que sienten en carne propia la amenaza que puede significar para el Ecuador la presencia de 4 años más en el poder de Daniel Noboa. ¿A dónde esto nos puede llevar? Así que habrá que ver qué pasa con el resto de votantes, los que no pertenecen, los que no han votado ni por Noboa ni por Luisa González ahora, cómo se van sumando, digamos, a estas celdas, a estas clouds de votantes en el un caso y en el otro caso para la segunda vuelta. Bueno, ahí tenemos a los votos blancos, tenemos a los votos nulos también.
tenemos a estos pequeños porcentajes, pero que son bastante ínfimos. Yo les decía a mis compañeros que unos resultados casi de segunda vuelta, es decir, que donde hay que coger votos es de espacios muy pequeños. Estas sesiones o estos pronunciamientos que han hecho los candidatos que no han pasado, yo voy a apoyar a tal persona, realmente son ínfimos en general para determinar con muy, muy poca diferencia quién gana en la segunda vuelta. Pero hay algo que a mí me parece importante y quisiera preguntárselo a usted también. Muchos de estos aduladores, aplaudidores, rocolas que han alimentado el ego de Daniel Noboa, que como usted lo ha dicho, se presentó como anti nada y pro todo, el nuevo Ecuador, y que tenía una sola misión: convertirse en ese referente de la supuesta nueva política que quería implementarse en el Ecuador y que finalmente terminó siendo desastroso de cabo a rabo, sin ningún tipo de contemplación. Pero hay quienes han dicho ahora, y estas rocolas, estos aduladores le dicen: señor presidente, tiene 2 meses usted para cambiar, tiene 2 meses para demostrar que sí puede hacerlo diferente. Tiene 2 meses para reconciliarse con su vicepresidente y respetar el orden constitucional. Tiene 2 meses para empezar a respetar la Constitución. Tiene 2 meses para empezar a respetar la ley y pedir licencia. Tiene 2 meses para... Unos dijeron, para meter preso a los ministros que fueron los encargados del contrato millonario de Progen. Yo le pregunto, doctor Hernán, ¿usted cree que en 2 meses Daniel Noboa puede borrar lo que hizo en 1 año y 1 mes? ¿Son suficientes 2 meses para convencer a un electorado que claramente no lo ve como una propuesta para 4 años? Sabiendo que partimos de que él es el presidente en funciones y que en ese estado podría tener algún tipo de ventaja, como de hecho la ha utilizado flagrantemente al abusar de recursos públicos, pero ¿cree que en 2 meses esto es posible? Para que incluso la gente, los aduladores, crean que entonces los ciudadanos se van a olvidar de todo lo que ha pasado y él es borra y va de nuevo. Aquí hay un factor clave. Si es que Noboa va a seguir desobedeciendo la Constitución y las leyes, y él va a seguir actuando a su libre capricho como presidente candidato, lamentablemente esta figura inexistente en la ley se fue naturalizando en el lenguaje inclusive periodístico, y parece que lo que habían era candidatos por un lado y candidatas, y por otro lado el presidente candidato. Es decir, la gente empezó a acostumbrarse a que haya alguien que jugaba con la cancha inclinada a su favor. Pero depende mucho de eso, porque si él va a seguir desobedeciendo la ley, yo creo que él va a seguir utilizando recursos públicos y lo va a hacer de manera descarada. Ya lo ha hecho de manera descarada, va a aumentar todavía el descaro para seguir utilizando recursos públicos de manera dirigida a ciertos targets de la población donde él creerá que existe un nicho para conseguir votos adicionales. Y por otro lado, si es que no existe tampoco control electoral para el gasto privado que él está haciendo de su propio bolsillo y del bolsillo de los sectores de las élites empresariales y de los grupos de poder que le están acompañando y le están patrocinando, también va a hacer una campaña doblemente desigual. Esta figura de David contra Goliat yo creo que es plenamente aplicable para entender lo que va a pasar en la segunda vuelta, que no creo que exista un vuelva luego. En ese sentido, yo creo que lo que hay necesidad es de establecer una especie de lucha por la memoria. Esto es lo que está faltando a través de la información. ¿Qué es lo que ha hecho y ha dejado de hacer Daniel Noboa en este año o 2 meses quizá que está en el poder, o hasta que termine hasta que llegue la segunda vuelta? Todos y cada uno de los indicadores económicos, institucionales, sociales, políticos, culturales, todos los indicadores muestran que ha sido una gestión desastrosa. Basta recordar a la gente la cantidad de promesas incumplidas, inclusive proyectos que él los difundió a los 4 vientos con mucha pompa y que a la larga ni siquiera puede empezar a construirlos. Estoy hablando de cárceles, por no hablar del plan Fénix de inseguridad y las cifras que están desmintiéndolo, por no hablar de los niveles irrisorios de inversión extranjera en el Ecuador, los niveles apabullantes de desempleo y de migración.
Entonces se trata de una batalla desde la información para la toma de conciencia, para que la gente tenga memoria de corto plazo, porque ni siquiera estamos queriendo que recuerden lo que pasó en el Ecuador hace 10, 15, 20 años, sino simplemente que recuerden lo que ha sido estos 14 meses de gobierno de Álvaro Noboa. Y esto es también un tema bastante complicado. De Daniel Noboa. Este ha sido un tema muy complicado porque en realidad Daniel Noboa tiene a su disposición un equipo de periodistas y de medios pautados, donde ha gastado igual millones de dólares. Tiene a su favor, y lo seguirá haciendo, una pauta millonaria en redes sociales para mentir, para atacar, para confundir, para distorsionar los hechos. Y en ese sentido, creo yo, habrá que hacer muchísimo trabajo, diría yo, en territorio. En este intercambio, en esta interacción presencial con la gente, en estas conversaciones que se dan en la vida cotidiana y que son también una parte extremadamente importante en la construcción de la opinión pública y por ende también de las preferencias electorales. Va a tener que obligatoriamente presentarse a un debate cara a cara con Luisa González. Va a tener que hacerlo obligatoriamente, pero hay personas que ya han dicho que tal como ha ocurrido con otras situaciones como la licencia, como el encargo a la vicepresidenta, él va a buscar el mecanismo para no enfrentar cara a cara a Luisa González, porque muy contrario a lo que pasó en el primer debate de esta primera vuelta, en donde sus contrincantes fueron tibios, en donde no le cuestionaron absolutamente nada, en donde llegó absolutamente convencido de que no iba a ser objeto de oposición ni de contraste. Acá sí va a tener una posición clara, seria, que incluso le va a recordar lo que dijo en el debate anterior, en el de la segunda vuelta. Entonces, con cara a eso, y además de esta campaña publicitaria millonaria, pero muda, doctor, porque Daniel Noboa no habla. Son los cartones los que hicieron el trabajo. Entonces, ¿qué le va a dar al electorado si él no tiene nada más que darle que no sea cartón y los cartones ya se repartieron a nivel nacional? Y luego, ¿qué va a pasar de miras o de cara a un debate en donde va a tener que enfrentar la realidad, donde no va a estar con la cancha a su favor, donde va a tener que responder todo aquello que es un checklist de lo que ofreciste, no hiciste, pero sobre todo de lo que destruyó? Daniel Noboa ha destruido este país en 14 meses. Así es, yo creo que Daniel Noboa tiene todo en su contra. Ahora que le toque debatir con Luisa González. Luisa González, yo creo que va a demostrar efectivamente sus limitaciones, no solamente en términos personales, de su elocuencia, de la capacidad de expresarse, etcétera, etcétera, que ya conocemos, sino no tiene nada que mostrar en cuanto a obra de gobierno, no tiene ningún indicador positivo que mostrar en cuanto a los 14 meses de gestión. Y en ese sentido, yo creo que a no ser que vaya y se arriesgue a atacar, tal vez la mejor defensa pueda ser el ataque, se vaya a convertir en el más odiador y feroz polarizador que encuentra este país, y yo inclusive creo que tiene pocas capacidades para hacerlo, pero existe una segunda posibilidad, que es precisamente que no se presente al debate. Ahí hay dos opciones. Una, que efectivamente, como se trata de un debate obligatorio, y como debería ser, las autoridades electorales descalifiquen al candidato. Así de simple, porque él tiene obligación. ¿Y por qué no se presentaría al debate? Puede aducir que está enfermo, él ha aducido motivos de fuerza mayor para no encargar la presidencia. Es decir, Noboa puede hacer cualquier cosa. ¿Y cuál sería el temor de debatir de Daniel Noboa? Que no tiene capacidad para enfrentar a una candidata que tiene mucho más fogueo político, que tiene mucho más don de la palabra, que tiene muchas más razones para poder pedir el voto por ella, que las que tiene Daniel Noboa en términos de racionalidad política para pedir el voto por él. Si no se presenta, esto puede ser inclusive si es que esto lo deja pasar las autoridades electorales, que yo capaz digo, a estas alturas del partido, tanto se ha violentado la ley, tanto se ha permitido que la Constitución, que puede pasar, pero esto puede convertirse en un boomerang para Noboa, porque yo creo que ahí sí, quizá mucha gente diga, no, pues si este señor ni siquiera da la cara para presentarse a un debate con su contrincante, no le voy a dar mi voto. Como lo hizo el domingo con sus seguidores, no apareció. Así es, yo creo que la tienen muy dura sus estrategas políticos, su equipo de campaña,
para enfrentar esta segunda vuelta, porque ahora ya no tiene muchas de las excusas, muchos de los pretextos que pudo haber tenido en la primera vuelta y que hacían que se esconda detrás de 16 o de 15 candidatos. Ahora tiene simplemente a una contrincante y el Ecuador ahora más que nunca, si ya se polarizó en la primera vuelta, es evidente que ahora los niveles de elección que va a haber para esta segunda vuelta entre por quién debo votar y por quién no debo votar van a estar mucho más visibles para la gente. Noboa está mucho más visible ante el electorado ahora que le toca competir solamente con una candidata adicional. Y eso, por supuesto, va en desmedro de su imagen política y de sus posibilidades de triunfo. Doctor Reyes, ¿cuál debería ser la estrategia de la Revolución Ciudadana para enfrentar esta segunda vuelta electoral? Por ahí escucho yo a algunos actores políticos y de la misma línea que dicen que hay que pedirle al expresidente Rafael Correa que baje el tono en el tema redes sociales, que sea Luisa la que más debe tener protagonismo. Yo creo que en algunas cosas puede ser, ¿no? Pero en otras no. La RC sin Correa no es la RC. A ver, yo creo que los votos que ya tienen, los votos duros de la RC son votos que ya los tienen. No me parece que haga falta que Rafael Correa siga martillando, siga arengando a su militancia los votos que ya los tiene. A mí me parece que la candidatura de Luisa González debería cuidarse de no cometer errores de bulto, primero. Y un error de bulto sería, digo yo, entrar en la lógica que quisiera que entre Daniel Noboa. Daniel Noboa quisiera polarizar todavía más la situación. Ya estamos viendo como desde esta entrevista dice que son grupos vinculados con el crimen organizado, que la otra candidatura es una candidatura vinculada con el narco. Ya lo ha dicho, y lo ha dicho desde antes y ahora lo vuelve a reiterar. Pero no dice el presidente cuando cogen la droga en Europa, ¿en qué barcos cogen la droga? No, eso no lo dice. Y eso la gente no repara. ¿Con qué frutas va la droga? Exactamente. Si es que cae en ese juego, y finalmente la candidatura de Luisa González se sale de este patrón que ya lo anunció, digamos, en su primer discurso, luego de conocer los resultados. Ellos son los del miedo, nosotros somos los de la esperanza. Que podría ser, ellos son los del odio, nosotros somos los de la esperanza. Si no se mete a esta pelea callejera y a gritos en las que quisiera que se meta Daniel Noboa, porque ahí Daniel Noboa tiene ventaja. Si es que pierde la cabeza la candidata Luisa González, si es que entra en esta pelea de barrio, Daniel Noboa precisamente ya no tiene mucho que jugar en el plano de la racionalidad. No va a tener que discutirse argumentadamente qué hizo bien, qué hizo mal en su gobierno, qué va a hacer con tal tema, cómo va a superar las deficiencias en su plan de seguridad, ya no va a tener que hacer eso, sino simplemente va a tener que entrar en el plano absolutamente pasional, ¿sí? Entonces, yo creo que eso por un lado. Por otro lado, creo que la Revolución Ciudadana tiene que pensar bien, y me parece bien esta idea de un llamado a una unidad por el país. Es un país quebrado. Ecuador está quebrado en dos. Y se sigue machacando estos clivajes por parte de la candidatura de Noboa y por parte de no solamente de los trolls, sino de sus militantes. Hay algunos militantes noboístas que de corazón piensan que los que votaron por la otra candidatura son unos pillos, unos delincuentes, unos deshonestos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay dos discursos ahí, el discurso del clivaje, de la división, del regionalismo, de la polarización, que supongo yo lo está manejando Noboa, y hay otro discurso de unidad nacional, de esperanza por el futuro, de reconstrucción del país, que debería ser el discurso moderado, ponderado de la Revolución Ciudadana. Tercero, yo creo que tiene que buscar alianzas políticas. Me parece que hay alianzas un poco naturales de partidos, de gente que de alguna manera tiene su corazón en la centroizquierda. Pero ahorita yo creo que la candidatura de Leonidas Issa, la votación que sacó, no la candidatura, digamos la postura de Leonidas Issa, por la votación que sacó el dirigente indígena es fundamental. Fundamental. ¿Ese voto tiene una tendencia progresista? Obviamente, tiene una tendencia de izquierda. Es decir, hagamos esta diferencia entre progresismo e izquierda.
para mí la Revolución Ciudadana es centro-izquierda, es progresismo. Tiene posturas de centro, en algunos casos inclusive ciertas posturas hasta entre militantes, ciertas posturas conservadoras, hay gente pro vida, etcétera, pero es centro-izquierda. Doctor, Leonidas Issa es izquierda. de las dos candidaturas, ¿quién alcanzó o está por llegar al techo máximo de votos? ¿Daniel Noboa o Luisa González? Yo creo que más Daniel Noboa. Me parece, Ya tiene el techo. no sé cómo pueda ya ganar más votos con todo lo que ha hecho. A mí me parece que cada voto que gane Daniel Noboa nuevo le va a resultar muy costoso y muy difícil. Solamente quería continuar la idea. Esta necesidad de acercarse a posturas, a planes programáticos, a plataformas de izquierda es fundamental para Luisa González. Y no se trata solamente de hacer un acto, como algunos veo en redes sociales, un acto público de contrición, de disculpas públicas, no. Se trata precisamente de sentarse, como lo ha dicho perfectamente bien Leonidas Issa, sentarse a ver qué es el programa político para los próximos 4 años en relación con temas que yo sé que son delicados para la Revolución Ciudadana, porque no van por esa línea. Temas vinculados, por ejemplo, contra el anti-extractivismo, temas vinculados como, por ejemplo, con políticas para el campo específicamente, con temas vinculados con derechos humanos, con temas vinculados con esta suerte de lucha contra las movidas de la gran empresa, en contra de derechos laborales, derechos colectivos, etcétera, posiciones con respecto a deuda externa. Son temas complicados, pero tiene que hacerlo ahora. Es ahora o nunca. Y yo creo que ya la Revolución Ciudadana, si no lo hace ahora y no empieza a hacerlo ahora, en términos de respeto, no porque la candidata Luisa González haya sacado 43 y tanto, casi 44, y el candidato Leonidas Issa haya sacado un poco más de 5%, le va a mirar por encima del hombro. Tienen que acercarse en términos de respeto, en términos fraternos, para poder hacer, no solamente con el movimiento que sigue a Leonidas Issa, que es muy importante, es un movimiento muy convencido, hay gente muy interesante allí, y creo que no solamente puede ser además un aliado importantísimo en la Asamblea Nacional, sino, por supuesto, puede ser el camino precisamente para que en esta ocasión, en la segunda vuelta, la Revolución Ciudadana pueda triunfar. Doctor, ¿qué es lo que tiene que sentarse a conversar la Revolución Ciudadana con Leonidas Issa? ¿No? Que no es solamente el apoyo, sino qué más es. Líneas de gobernabilidad por un lado y proyecto político por otro lado. ¿Eso influye incluirlos dentro del próximo gobierno? ¿Incluir sus políticas que sean parte del gobierno de la Revolución Ciudadana para poder afianzar ese apoyo? ¿Qué es lo que realmente podría llamarle la atención al movimiento Pachacuti para decirlo de frente a viva voz? Sí, vamos a apoyar a Luisa González. Hay dos tipos de cercanías. Hay cercanías vía acuerdos, alianzas puntuales, y cercanías vía coaliciones o frentes, ¿sí? Yo no me puedo anticipar a decir, porque esto será fruto de las conversaciones entre las dos fuerzas políticas. Pero si es que efectivamente Pachacuti, por ejemplo, lo que le interesa para asegurar la inclusión de estos temas en la gobernabilidad del próximo gobierno, le interesa una coalición de gobierno, ser incorporado como parte de una coalición de gobierno. Acordémonos que a Pachacuti no le fue bien cuando hizo esto con otros gobiernos. Acordémonos que cuando hizo esta coalición, por ejemplo, con Lucio Gutiérrez, le fue muy mal, fue traicionado por Lucio Gutiérrez casi inmediatamente. Podría pensarse que ahora capaz no quieren eso, pero sí quieren, no quieren ser parte de una coalición de gobierno, pero sí quieren que estos temas fundamentales, de manera pública ante el país, sean comprometidos por la Revolución Ciudadana. Temas vinculados con extractivismo, no a la minería en gran escala, defensa de los pequeños productores, la economía popular y solidaria, el tema de pago de deuda externa, el tema de impositivo, el tema de estímulos para la producción del campo, etcétera. Son los temas, basta revisar el plan de gobierno de Leonidas Issa y ahí están esos temas. Eso sí es fundamental, que se lo haga de manera transparente cuando se llegue a un acuerdo y se lo haga públicamente,
Con eso ya no tendría la candidata el problema de decir, de que algunos digan, no, si les van después a traicionar, si les dicen nomás para pedirle el voto, les están manipulando, etcétera, etcétera, si no se comprometería ante el país. A mí me parece que esa sería la salida dependiendo de las conversaciones y obviamente de los acuerdos a los que se lleguen ambas fuerzas políticas. Yo soy de la creencia que todo suma. Cualquier voto suma y cualquier apoyo siempre va a ser importante, ¿no? Y sí, tenemos otros candidatos que no han sacado un porcentaje considerable. Tenemos un Pedro Granja, tenemos un Jimmy Jairala, tenemos un Carlos Rabascal. Tenemos candidatos que, si bien es cierto, no sacaron una votación importante, pero tienen gente ahí, ¿no? Gente de centro izquierda, como usted decía, y que al fin de cuentas ellos son perfiles, han sido candidatos que pueden de pronto llamar aún más a la reflexión y que la gente considere pues que ese voto podría ir para Luisa González. En ese sentido, ¿considere usted que, a pesar de que ellos no tengan una considerable votación o no hayan tenido una considerable votación en estas elecciones, Luisa González debería crear acercamientos para que se vea una unión total de un centro izquierda? Seguramente, sí, yo estoy de acuerdo con aquello, son votos, además son candidaturas que al final de cuentas resultaron derrotadas, es decir, la imagen de esas candidaturas es de derrota. Sin embargo, hay votantes y, como usted bien lo menciona, cada voto suma. En ese sentido, yo creo que también debería haber acercamientos y acuerdos, pero yo digo en el mismo sentido, no para generar un membrete, no para dar la apariencia de, sino porque efectivamente se está pensando en juntar una pluralidad de visiones para ampliar la gobernabilidad democrática en este Ecuador, porque eso es lo que creo que nos hace falta, para abrir la mente, no para cerrarse y manipular y usar a otras fuerzas políticas pequeñas. Eso ya no queremos más los ecuatorianos. Así que todo acuerdo debería ser público, transparente, y en ese sentido creo yo la ciudadanía tendría más confianza todavía en una candidatura que está haciendo así las cosas para segunda vuelta. Doctor, antes de darle paso al licenciado Jaime de la Cruz, quisiera saber cuál es su apreciación para movimientos de toda una vida, por así decirlo, quienes tenemos entre 30 a 40 años y vivimos toda la vida con el posicionamiento, por ejemplo, de un social cristiano, que ahora pues a lo mucho alcanzó un asambleísta nacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese tipo de partidos políticos, una izquierda democrática que trató de renovarse con Herbas, que alcanzó ciertos porcentajes y luego ahora pues no la vemos por ningún lado? ¿Cuál cree usted que sea el criterio? ¿Qué va a pasar con esos partidos políticos? Yo creo que estamos en un momento clave de, yo diría, reformulación radical del sistema de organizaciones y partidos políticos en el Ecuador. Definitivamente va a haber, y esto ha sido un proceso largo, un proceso de descomposición, diría yo, que ya se veía venir y que hoy en estas elecciones ha tocado piso. Y a mí me da la impresión de que esta reformulación radical del sistema de partidos políticos en el Ecuador va a implicar, y en buena hora que así lo sea, porque muchos de ellos se han convertido en verdaderas empresas electoreras o partidos de alquiler, en la desaparición de muchos de ellos. Yo, por ejemplo, creo que están a puertas de desaparición partidos como Sociedad Patriótica, que debería haber desaparecido hace mucho rato. Izquierda Democrática es un partido que nunca supo, desde la salida de Rodrigo Borja, manejarse internamente bien. Siempre se fueron comiendo entre sí las facciones del partido. Yo creo que es un partido que nadie le va a extrañar a la Izquierda Democrática, salvo quizá algunos militantes históricos de esa fuerza política. Hay partidos que tienen mucho riesgo de desaparecer porque tuvieron su momento de haber emergido con más fuerza y no lo hicieron. Estoy pensando en Centro Democrático, es un partido que está entre que sí y que no. El Partido Social Cristiano es un partido muy venido a menos, que yo creo que si no desaparece ahora, en las próximas elecciones seccionales, sacando el mínimo, desaparecerá en el corto plazo. Yo creo que es un partido que está fraccionado internamente, que ya no tiene liderazgo. La ausencia, la invisibilización de Jaime Nebot, por ejemplo, es una muestra palpable de aquello. Altos dirigentes y operadores políticos de ese partido resultaron, como Pablo Muentes, que también eran operadores del crimen organizado. Entonces yo creo que hay una reformulación. Lo que a mí me preocupa es quiénes vienen a ocupar su lugar, porque Ecuador
a diferencia de lo que algunos venían promulgando hace rato, no es un país donde deban haber 3 o 4 fuerzas políticas. Debe haber más fuerzas políticas en Ecuador. Yo apuesto siempre por la pluralidad en la democracia, por el pluralismo en la democracia. Quizá no 16, entre ellos un montón de gente que no los conoce ni su mamá, creo, pero yo creo que sí deben haber 6, 7 fuerzas políticas grandes para permitir justamente una discusión y una deliberación democrática mayor, un enriquecimiento de la democracia. El grave problema es que, y eso también tiene que ver con el futuro de ADN. ¿Cuál será el futuro de ADN, por ejemplo, si Daniel Noboa pierde la segunda vuelta? Puede descomponerse muy rápidamente. Puede ser un ciclo corto, como la agricultura. ¿Perdón? Como en la agricultura, un ciclo corto puede ser que tienen. Un ciclo corto, así es. O puede quizá convertirse en el nuevo Partido Social Cristiano, ese partido que gobernaba teniendo asambleístas, un bloque más o menos importante en la asamblea, aunque ya no vuelva a llegar nunca más al Ejecutivo. Entonces, yo creo que sí estamos frente a un cambio de ciclo, diría yo, en lo que significa el sistema de partidos políticos en el Ecuador, y yo no sé si esto sea para mal o para bien. Lo que sí estoy seguro es que la polarización que actualmente vive el Ecuador le va a hacer mal si continúa a la democracia ecuatoriana en el futuro inmediato. Eso sí estoy absolutamente seguro. Doctor, finalmente, ¿cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en esta primera vuelta electoral? Depende de quién hablemos. Si hablamos de los medios pautados por el gobierno, lamentable, miserable, diría yo. Hay algunos periodistas, o supongo tendrán carnet, habrán estudiado, o al menos les dicen periodistas, que se encargaron de ser lo que un autor amigo de Sartre, Paul Nizan, les llamaba los perros guardianes del poder. Se convirtieron en perros guardianes del poder, a través de 2 vías. A través de la lisonja, a través de la mentira, a través del ocultamiento, a través del adorno, de todo lo que era la gestión oficial. Se convirtieron en medios oficialistas. Y por el otro lado se convirtieron en feroces atacantes, rabiosos atacantes de cualquiera que pudiera convertirse en opositor o adversario político del oficialismo. Yo tengo en mente, por ejemplo, los nombres de algunos de estos perros guardianes del poder que fungen de periodistas, que finalmente se dedicaron a atacar, entre otras cosas, levantando lo peor que existe en el Ecuador, del clasismo, del racismo, de la xenofobia. Se dedicaron a atacar, por ejemplo, a Leonidas Issa. Eso no merece ni perdón ni olvido. Y creo que esto los marca como lo que son. No son periodistas, sino son perros guardianes del poder. Hay otros que finalmente... ¿Podemos dar nombres? Alternativos, pequeños, que finalmente intentan de alguna manera hacer contrapeso. Doctor. Esos medios alternativos, esos medios contrahegemónicos, yo creo que tienen una tarea importantísima ahora y a futuro, porque finalmente también existe un proceso de descomposición de los medios masivos, digamos, hegemónicos. Yo creo que de aquí a 5 años, muchos de estos perros guardianes del poder ya no estarán ahí. ¿Podemos dar los nombres, doctor? ¿Perdón? ¿Podemos dar los nombres? Sí, podemos. Por supuesto, sí. Estos Carlos Vera, estos Carlos Andrés Vera, estos Martín Pallares, estos Robertos Aguilares. Esta gente que se dedica a levantar discursos de odio, a ser clasistas, a ser racistas. Estos que... ¿Está en esa lista? ¿Perdón? ¿Cuesta también está en esa lista? Cuesta también con más cuidado, él está muchos años en los medios de comunicación y él se cuida más, pero a la larga está cumpliendo una tarea bastante similar a la del resto de perros guardianes del poder, como les llamo. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo aquí en este espacio. De nada, muchas gracias por la invitación. Tenga un buen día. Gracias al doctor Hernán Reyes, politólogo, docente universitario, conversando con nosotros en esta mañana en Los Especialistas de Ecuador en Directo.